Consideraciones sobre soportes y resistencias. Un soporte es un área de precio capaz de establecer un punto de giro aguantando la acción del precio. El precio llega a este nivel y en este área encuentra interés comprador. Gira el movimiento bajista a alcista. Aquí tenemos un soporte. El precio desarrolla un movimiento bajista hasta esta zona y desde aquí revierte su dirección. Este área es un soporte. Estos puntos son puntos de pivote. El precio ha pivotado, ha girado en ellos. Una resistencia es una zona donde el precio gira. Aquí tenemos el precio en un movimiento alcista, llega a una zona en la que este movimiento es revertido. Aquí se genera un pivote, esto es una resistencia. El precio llega a una área en la que el movimiento alcista es revertido. Este área nos genera un pivote en forma de resistencia. Desde este mínimo tenemos un movimiento alcista que llega a esta zona donde el precio es revertido. Aquí tenemos pues una resistencia. El precio llega a este nivel y desde aquí el precio revierte su dirección. Aquí tenemos un soporte. Las áreas de soporte y resistencia indican cambios en la dinámica de la oferta y la demanda. Mientras prevalezca la oferta, el interés vendedor, veremos cotizaciones a precios menores. Cuando el interés vendedor decrece y aumenta el interés comprador, por lo tanto hay participantes dispuestos a comprar a precios superiores, un movimiento bajista será frenado y revertido. El interés en comprar a precios mayores llevará el precio al alza. Cuando llegamos a una zona de resistencia, el interés en llevar el precio al alza decrece y gana el interés contrario, el bajista. Nuevamente, los participantes están dispuestos a entrar al mercado a precios cada vez menores. Estos desequilibrios entre la oferta y la demanda van formando los movimientos del precio y crean zonas de soporte y resistencia. Una zona en la que ha aparecido demanda y por lo tanto se ha generado un soporte puede contener demanda suficiente como para que el precio, si se acerca a la misma zona, sea nuevamente soportado. En esta llegada el precio fue soportado aquí y al llegar a la misma zona el precio es nuevamente soportado. El precio genera este movimiento direccional bajista y en esta zona aparece soporte. Cuando el precio se acerca nuevamente a la misma zona, vuelve a aparecer soporte. E igualmente, cuando el precio llegó a este nivel de precios, apareció resistencia, el movimiento alcista cesó. Cuando el precio vuelve a llegar a la misma zona, aparece nuevamente resistencia. El precio llega a la zona de resistencia y es retrocedido. El precio llega a la zona de resistencia y es retrocedido. Estamos hablando de zonas, de áreas del precio. Por lo tanto, toda esta zona nos vale como zona de resistencia. Toda esta zona nos vale como zona de soporte. Cuando el precio genera una zona de soporte y después se acerca nuevamente a esta zona de soporte, nosotros queremos estar especialmente atentos, puesto que podría prevalecer el interés comprador y el precio en la zona podría girar nuevamente, o el precio podría perforar la zona y girar rápidamente. Lo que está actuando es el mismo soporte, la misma área de precios. Igualmente, cuando en un movimiento alcista el precio llega a un área de resistencia que podemos representar por esta zona, prestamos especial atención a un regreso a la misma zona, porque podría volver a aparecer el movimiento que ha girado el impulso anterior, lo que nos podría dar la oportunidad de participar en esta dirección. O el precio podría perforar rápidamente el área de resistencia y aparecer después el movimiento que buscamos. En ambos casos estaríamos hablando de la misma área de resistencia. Luego, un comportamiento del precio en un área de soporte es que aparezca nuevamente la dirección que creó el soporte, y en un área de resistencia es la aparición del movimiento
en la misma dirección que creó la resistencia. Y otro comportamiento importante en un área, en una zona de soporte y resistencia, es el cambio de polaridad. Esto sucede cuando el precio se acerca a un soporte, lo rompe y después este soporte cambia su polaridad convirtiéndose en resistencia, de manera que en un movimiento posterior, esta zona que había soportado el precio ahora ejerce de resistencia y el movimiento se mueve a la baja. Aquí tenemos un cambio de polaridad. Lo mismo en un movimiento alcista del precio que choca con una zona de resistencia, pero que consigue reventarla y al acercarse nuevamente a la misma zona, lo que había ejercido de resistencia ahora ejerce de soporte y el movimiento a continuación es alcista. Aquí tenemos un cambio de polaridad, una resistencia que se convierte en soporte. Este movimiento bajista del precio genera un área de soporte. Cuando el precio consigue romper este área de soporte y se acerca nuevamente al área de abajo hacia arriba, lo que había ejercido de soporte ejerce ahora de resistencia. Este soporte cambia a resistencia generando una polaridad. Este área ha sido polarizada. Este movimiento alcista del precio llega a una área de resistencia, el precio consigue reventar esta resistencia, cuando regresa a la misma área, ahora actúa como soporte. Esta resistencia se convierte en soporte polarizando la zona. Este movimiento alcista encuentra resistencia en este nivel. Cuando el precio consigue romper esta resistencia, este área se convierte posteriormente en soporte. El precio regresa a la zona y desde la zona continúa en la dirección anterior. Esta resistencia se ha polarizado convirtiéndose en soporte. Este movimiento alcista del precio, al llegar a esta zona, creó una resistencia. Esta resistencia, cuando es reventada por el precio, cambia la polaridad de la zona, que ahora, al ser retesteada, se convierte en soporte. Esta resistencia que ha sido rota ha cambiado la polaridad y ahora se convierte en soporte. El precio al llegar a esta zona genera una resistencia. Cuando el precio rompe esta resistencia, la zona cambia de polaridad convirtiéndose en soporte. Cuando el precio regresa a la zona, es frenado y continúa en la dirección anterior.